Nos encontramos ya a mitad de camino en esta temporada de resultados. En este video un mix variado, commodities, retail, construcción, tenemos de todo. Así que toca digerir los números porque tenemos resultados buenos, resultados malos, resultados más o menos. Así que no perdamos más tiempo, comencemos. Mi estimadísima comunidad inversora, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a otro video de su amigo Luis. Les sigo trayendo la temporada de resultados. Como les decía, vamos a medio camino. Cada vez nos van quedando menos empresas, menos resultados. Echemos una repasada aquí al calendario de resultados, en donde hoy nos vamos a enfocar en el jueves 6 y viernes 7 de noviembre. Vamos a ver las CMPC, las Copec, las Cencosud, CAP. Con esa terminamos. Ingebec, un monstruo esta empresa. Y la calladita, la piolita, Sociedad Matriz SAM. Ya la próxima semana, por suerte para mí, bajamos un poquitito el ritmo, sin perjuicio de que tenemos empresas bastante interesantes, la TAM, Falabella, y así como vamos viendo el calendario. Y tomé la decisión de terminar esta temporada con un directo que voy a hacer seguramente el domingo 30 de noviembre, en donde vamos a hablar, si no de todas, de casi todas las empresas que están apareciendo ahí en pantalla, la del viernes 28. Así que me voy a empezar a preparar para no mandarme con doros como los antiguos directos que grababa. Agéndense desde ya para participar con ustedes en el chat. No les doy más la lata, vámonos con el disclaimer y después con los resultados. Recuerden, como siempre, mi gente, toda la lectura que aquí les traigo tiene fines educativos e informativos. Educativos para enseñarles a leer estos resultados, sepan a qué corresponde cada una de las líneas que van apareciendo, cómo deben interpretar esos números, e informativos para que sepan cómo les está yendo a las empresas de su interés. No es objetivo mío influir en ustedes si es conveniente o no invertir en estos instrumentos, puesto que para ello, como siempre les digo, tienen que hacer un estudio más completo, global, personal, ajustarlo al estilo de cada uno, el cual es muy variado. Así que, como siempre les digo, sean responsables, inviertan de acuerdo siempre al criterio propio. Dicho todo eso, vámonos con una que reportó pérdidas. Vámonos con Cencosud. Una Cencosud que hubiésemos pensado que venía con muy buenos números a raíz de lo que nos mostró Cencomol. Por lo tanto, cuando vinimos a ver los números, mírate acá, sorpresa, reportó finalmente una pérdida de 5,4 pesos por acción. ¿Pero cómo? Si aquí en el global está reportando una ganancia. Y aquí es donde tenemos que ver los detalles, ¿cierto?, de la parte controladora y la no controladora. Que para quien no recuerda, aquí en el consolidado, Cencosud se anota todas las filiales que tiene, se las anota en el 100% de sus números, pero cuando llegáis aquí a la parte final dice, oye no, momento, tranquilo, la contabilidad me pide devolver lo que no es mío. En este caso el responsable principal, lo vas a ver aquí en la nota 23, es Cencomol justamente, en donde solamente se pueden anotar para ello el porcentaje que le corresponde. El otro porcentaje que no es de ellos lo tienen que devolver. Eso vemos en estos ajustes de acá. Por lo tanto, al restar esa parte que no le corresponden, ahí llega a estos 15.000 millones de pesos, que a su vez se traducen en los 5,4. Esa es la precaución que hay que tener con Cencosud. Lo cierto es que al margen de eso, el negocio tiene hartos detalles, que para encontrar las razones justamente hay que ver el razonado, pero por donde pudiéramos partir, como siempre, ganancia bruta, cuánto vendí menos cuánto me costó, que creció solamente a un ritmo de un 3,2%. Eso es bastante bajito, entendiendo que, como siempre les digo, los costos operativos suben generalmente al ritmo de la inflación o más, ya lo vamos a corroborar. Por lo tanto, da igual que hayas subido las ventas, obviamente también te suben los costos, lo que importa, el margen de lo que te deja el negocio, 3,2, ya partimos bajito. ¿Qué tenemos luego? Principalmente otros ingresos que se duplican respecto al año anterior, sí, pero si nos vamos a la nota 25, te vas a dar cuenta que tiene que ver con el reevalúo, la revalorización de activos, edificios que tiene Cencosud, que al igual que el rubro de los malls, también se los van revalorizando. Por lo tanto, este número de acá, si bien crece el doble, es contable, no es platita, no nos gusta mucho. Costos de distribución subiendo ligeramente en línea con lo que te subieron las ventas, nada anormal acá. Donde sí empezamos a tener problema aquí, gastos de administración. Fíjate, el chorizo más grande que tiene Cencosud, el que se lleva gran parte de la ganancia bruta, y que si uno hace los cálculos de 8,54 a 9,19, te creció más o menos un 7% y fracción. Por lo tanto, que te crezca más ese costo principal versus lo que te crece las ventas, ya te va a explicar por qué, aquí abajito, lo vamos a ver pronto, se te comprime la ganancia operacional. Otros gastos vemos que le subieron un 10%, además, también te van comprimiendo los márgenes, la misma mirada a 9 meses, y otras ganancias, que el año pasado teníamos algo que sumaba, esta me resta. Y aquí es relevante, porque Cencosud te va a hablar en su razonado que está haciendo un plan de optimización, no sé si era el nombre, creo que era otro, pero que en el fondo está gastando como 40
45 mil millones de pesos en optimizar sus diferentes operaciones. Un gasto único, por única vez, que esperemos traiga frutos en resultados futuros y te mejore en última línea. Lo cierto es que en algún momento se tienen que anotar ese gasto, lo están haciendo en este trimestre y por lo tanto también te va a golpear. Por lo tanto, una crecida pobre de los ingresos, una crecida mucho mayor de los costos operativos y además un gasto puntual, único, importante, hace que se te comprima bastante la ganancia operacional, aproximadamente un 30%. Y antes de terminar la lectura, vamos a hacer al tiro el paréntesis para ir a ver el estado razonado para entender las razones. ¿Qué cosas podemos ir rescatando? Por ejemplo, Fresh Market, la participación que tienen en Estados Unidos, que ahora son dueños del 100%, que implicó una salida de CAPEX importante, pero que también te va a permitir aumentar los ingresos y los beneficios. Y que con el historial que ya teníamos de los últimos 2 años, si mal no me equivoco, esta cuestión venía bien. Brasil, que recuerden que hizo una optimización, ya lo vamos a ver en los números. Y los diferentes países que estamos viendo acá, que lo vamos a ver individual. Como siempre, esto lo pueden venir a leer con calma para entender bien qué está haciendo Cencosud, pero son cosas que ya hemos hablado. Adquisición de Fresh Market, cierre de una parte en Brasil, plan de productividad, ese era el nombre que se me había olvidado cuando le estaba leyendo el estado de resultados, 45 mil millones de pesos, que aquí te explica, quieren simplificar estructuras y procesos, mayor eficiencia y fortalecer capacidades. Así que esperemos que, como les decía, traiga resultados. Crecimiento aquí, lo estamos viendo, CAPEX de expansión, y eso como puntos principales. Entonces, Cencosud es muy bueno para hablarte de EBITDA, muy poco de utilidad. Está todo enfocado en EBITDA y eso nos complica un poco la mirada, pero igual podemos sacar conclusiones, como por ejemplo, que si excluyemos el ítem de los 45 mil millones del plan de productividad, aún así el EBITDA me está bajando un 8,1%, explicado por las otras razones que leíamos en el estado de resultados. Bajo crecimiento, que se me dispararon los costos operativos. Si una cosa no quita la otra, simplemente la afea más. Al ver los números por países ya sabemos que los culpables principales son Chile y Argentina, y dado que Chile es la parte principal de todo el negocio de Cencosud, esta bajada del 23 se resiente en el total. Fíjate como en general todos los países están aportando, creciendo bastante, salvo Chile y salvo Brasil, pero Brasil tiene una explicación. Esta se la podemos perdonar. Aquí está el principal problema, un bajo crecimiento en Chile, ya se lo estoy adelantando. Y a su vez en Chile, aquí lo estamos viendo, la parte de los supermercados la que creció poca. La parte del Easy y la parte de centros comerciales, que creo que es lo que se anotan aquí, es Cencomol. Tuvieron crecimiento, bueno, Cencomol ya lo leímos y sabemos que le fue relativamente bien. El tema son los supermercados, ese poco crecimiento, fíjate cómo resulta al final en una compresión de los márgenes, en este caso Levita, pero para fines de utilidad final también. Y fíjate cómo la parte de París, la parte de Easy también se comprimen. Si el único que crece, lo estamos viendo acá, es Cencomol. Por lo tanto, ya sabéis que casi todas las líneas en Chile guateando. Si nos vamos a la parte de Argentina, vemos crecimientos bastante importantes, pero recordemos que ya tenemos inflación, una alta inflación. Por lo tanto, que te crezca un 57% hay que considerarlo, por suerte nos están dando el dato acá, con la inflación grandota. Por eso si tú obvias ese efecto o bien lo pasas a peso chileno, igual tenía un crecimiento del 15%. Así que la parte de las ventas, bien. Lo que no que está muy bien es la parte aquí del beneficio, que lo estamos viendo por Evita. No tenemos la utilidad lamentablemente, pero también se están comprimiendo los márgenes. Lo bueno es que sigue siendo un número positivo. Una Argentina que quizás a futuro es un cheque a fecha. Estados Unidos, ¿cierto? Que adquirieron todo el negocio, como les decía, creciendo en unos muy buenos ritmos, tanto ingresos como Evita. Nada que decir. Y seguramente en última línea también utilidad. Ni un problema Estados Unidos. Buena apuesta de Cencosud ahí. Brasil, que era lo que teníamos algunos detalles, que fíjate cómo están disminuyendo los ingresos. Pero esta bajada de 400.000 a 370.000 millones de pesos tiene que ver con que recuerden que vendió una participación, aquí lo dice, venta de 54 tiendas Bretas. Y esa venta, esa disminución de ingresos, fíjate cómo al final se transformó en un mayor EBITDA. Seguramente están anotándose aquí justamente la venta de ese supermercado. Lo cierto es que es parte de todo este plan de optimización de Cencosud, así que habría que estar revisando los siguientes resultados para ver cómo finalmente queda este número. Así que Brasil tampoco, ni un problema. Perú súper bien, fíjate cómo crecen poquitito las ventas, sobre todo el supermercado, pero que al hablar de vida, de utilidad, tenemos una crecida mayor, seguramente explicado aquí. Estos centros comerciales debe ser la parte de Cencomol. Colombia también, buenos crecimientos. El año pasado ya perdía en EBITDA, o sea en última línea perdía aún más, y ya por lo menos ahora está con una EBITDA positiva. Entonces, habiendo leído esa repasada de qué está pasando en cada uno de los países, ya sabemos que esta bajada se debe principalmente a Chile, que está creciendo a un ritmo menor y que los costos no te perdonan. Y quienes no te perdonan además es la parte financiera contable, que acrecenta esta disminución de los beneficios. ¿Por qué? Porque
Ingresos financieros, ya, perfecto. Te los mantiene año a año, trimestre a trimestre, una buena. A 9 meses también, manteniendo ahí una buena generación de ingresos, ayuda. ¿Cuál es el problema? Fíjate acá cómo te crecieron de una manera importante los costos financieros, los intereses de la deuda, que en el trimestre parece más feo porque año a año me lo están manteniendo, pero fíjate, no deja de ser un porcentaje relevante, 40, 45% que se me va de la plata que me deja el negocio en pago de intereses. ¿Para qué decir este trimestre? 60 y tantos por ciento. Nota 25 para ver por qué creció tanto de un año para otro. Y aquí lo vemos en el detalle, aquí está el total, ¿cierto? Y este es el ítem que varía respecto al otro, porque los otros más o menos se mantienen. ¿Cuál es? Otros gastos financieros, que a su vez te lo explican acá. Corresponde a la factorización de cupones de tarjeta de crédito en Argentina, en el negocio retail. No entiendo mucho qué es eso, la verdad. Habría que preguntarle al chat GTP. Y aquí está la explicación, chiquillo, es cuando uno hace un prepago. Que si más de alguno de ustedes ha prepagado una deuda, sabe que el banco te tiene que llevar a valor presente la deuda y eliminar todos los intereses. Por lo tanto, seguramente por algún tema inflacionario en Argentina, los argentinos son buenos para prepagar, por lo tanto tienen que hacer ese ajuste de los intereses. Y ese es el ítem que estamos viendo acá. Ítem que ya lo teníamos el trimestre anterior, solo que se acrecentó. Seguramente en los siguientes trimestres también lo vamos a tener. Hay que estar revisándolo. Método de la participación, ya saben, mis filiales chiquititas que me anoto por fuera, número positivo, bien, pero fíjate en el comparativo, bajando bastante. Fíjate en 9 meses, en pérdida. Cambio por moneda extranjera, que recuerden, esto no monetario, no implica salida de caja, que el año pasado se anotaba un número bastante bonito, este se anota una pérdida, que te afea aún más el número. Y por último, unidades de reajuste, ¿cierto? Cómo voy revalorizando la deuda en balance, ¿cierto? Que tiene que pasar por el estado de resultado, que al menos me mejora un poquito este número. Todo eso me lleva a este resultado final, una bajada importante, que ya viene mal por el negocio, que me la afea aún más la parte financiera contable, que además estoy pagando mucho impuesto, proporcionalmente hablando. Quizás a 9 meses vemos un número más normalito, pero como yo les decía en un principio, cuando yo hago la separación y me quito Sencomol de la ecuación, queda una pérdida, 5,4. Es mucho, es poco. Lo estamos viendo aquí en TKR, ya está cargado el dato y objetivamente podemos decir que es un resultado subóptimo. En los últimos 5 años he tenido solamente 3 trimestres con pérdida, siendo el que estamos leyendo uno de ellos. Así que flojito la verdad el trimestre de Cencosud, y que es una mezcla de varias cosas la verdad, ¿eh? La buena noticia es que el cuarto trimestre es el mejor trimestre de retail, así que el que viene debiera un poco a venir a pasar este trago amargo que nos deja este trimestre. Y si nos vamos rápidamente al estado de flujo, 3/4 partes de lo mismo. Fíjate cómo está bajando el flujo operativo, 200 mil millones de pesos menos que me está generando el negocio. No deja de ser, se van a resentir, porque recordemos que está creciendo en Estados Unidos, está con planes de optimización. Todo eso es salida de caja, lo estamos viendo acá. Partiendo por acá, aquí está la adquisición de Estados Unidos. Al tiro 120 millones de dólares menos de caja. 226 mil millones de pesos, como quieras verlo. Fíjate el CAPEX, aumentando un año para otro, que debe haber una mezcla entre mantención y crecimiento. Ya el CAPEX se lleva casi todo el flujo operativo que me genera el negocio. Rescaté platita del banco, gané algunos intereses que me ayudan en el flujo de la inversión. Por eso que, aunque consideremos todos los ítems de la inversión, las cosas que suban y restan, 396 menos 236, son 160 mil millones de pesos que tengo para jugar aquí en la financiación. Veamos qué hicieron con esa plata. 200 mil se me van al tiro en el arrendamiento, o sea, ya quedé corta. Que recuerden, entendiendo que el cuarto trimestre es el más poderoso de Sencomol, quizá ahí esta cuestión aumenta el flujo operativo y me lo deja al día. Y quedo corto por bastante porque fíjate, tengo que pagar dividendos, tengo que pagar los intereses que no dejan de ser. Tengo otras salidas de caja que aquí no me explica bien, menos mal que hay nota, número 2. Pasivo financiero liquidado. No me huele a que sea pago de deuda, pero debe ser un primo cercano, porque la deuda como siempre la tenemos acá y la están agrandando, fíjate. Pidieron 1.600 millones de pesos, o billones de pesos creo que es, y repagaron solamente 1.250. O sea, agrandaron la deuda 350 mil millones de pesos. La misma plata que después pagaron aquí abajo. Cuento corto, agrandaron la deuda, ¿ya? Y tiene sentido, tiene que cumplir compromisos. El negocio en esta altura del año no le está generando mucha plata. Fíjate cómo ha bajado la caja desde el principio de año hasta el final, o comparativamente hablando respecto al año anterior, a esta misma altura del año. La verdad que los flujos tampoco son muy amigables con Cencosud. Muchas obligaciones, poca generación, agrandando la deuda, achicando la caja.
Mala combinación, la verdad. Así que para finalizar con Cencosud, no vamos a ver el ratio PER porque fíjate cómo está aquí muy distorsionado y como está ganando muy poco, fíjate, me dice que está un ratio PER de 40 veces, siendo que antes estaba 30, 26. Aquí hay que entrar a hacer mucha normalización como siempre. Lo mejor para estos casos es ver otro tipo de ratio, sobre todo si en el razonado me habla tanto del EBITDA, del EBITDA, del EBITDA. Ok, perfecto, veamos el Enterprise Value EBITDA, que por lo demás está mucho más normalizado. Y aquí estamos viendo el histórico de los últimos 10 años. Hoy en día tenemos a Cencosud después de sus resultados con un Enterprise Value EBITDA de 11,3 veces, bastante más alto que los últimos 3 años, debido a que bajaron mucho la valoración y los precios de los activos chilenos. Pero si nos vamos a la década anterior, vemos que el Enterprise Value EBITDA de esta empresa oscilaba entre 10 y 13 veces, con algún peak en 14 veces. Por lo tanto, que ahora último esté en 11,3 con esta condición de mercado, con estos números que nos está arrojando Cencosud, ¿se les hace atractiva? ¿Le ven margen de subida? Una Cencosud, por lo demás, que estaba viendo su precio histórico máximo fue 3.500 en 2010. Luego después bajó un montón y recuperó bastante hasta abril, mayo, junio de este año, hasta los 3.100 y ahora está de nuevo bajando, 2008, 2009 y fracción. Entonces, visto lo visto, insisto, ¿le ven un potencial a Cencosud o por lo contrario la ven quizás ajustando o quizás lateralizando a la espera de que los planes que está haciendo le den resultados? Ahí déjenme en comentarios cómo ven esta empresa. Pasamos ahora a los commodities partiendo por la CMPC. Y antes de irme a la CMPC se me olvida que aquí tenemos que hacer el preámbulo, es decir, ver qué ha hecho el precio de la celulosa, la pulpa de celulosa en el último tiempo. El comportamiento en el año está bastante claro, una tendencia a la baja. CMPC que está muy expuesta principalmente a este commodity. Si lo vemos un poquitito más amplio, está en mínimos de 5 años la celulosa. Vamos a compararlo, ya saben, con el tercer trimestre de 2024, que estaba un 10-20% más alto el precio de la celulosa. Por lo tanto, ya sabemos con lo que nos vamos a encontrar en los números. Que recuerden, chiquillos, la celulosa como buen commodity, muy difícil de predecir, muy sujeta a la economía mundial. No es un commodity fácil, bueno, ninguno lo es, pero la celulosa siento que es de los más complicados. Por lo tanto, ninguna sorpresa, fíjate aquí, bajando la ganancia bruta, que en última línea, veámoslo, una bajada importantísima de 147 millones de dólares a 33, y ya estoy viendo alguna ayudita por ahí, impuestos diferidos. Nada raro la verdad, con el gráfico de commodity que acabamos de ver, así que digiramos rapidito los números. Ingresando menos, le cuesta un poquitito más, la combinación fatal, que te bajen las ventas, que te aumenten los costos, se te comprime la ganancia bruta, y de ahí para abajo cuesta más. De hecho, hagamos al tiro el paréntesis, vámonos al razonado para ver por qué están bajando, recordando que CMPC se podría decir que tiene 3 tipos de negocios: celulosa, biopackaging y Softy. Softy creo que es el papel sanitario. La celulosa bajando, como ya lo veíamos, por el menor precio, era cosa de ver el gráfico, que fue compensado en parte, aquí lo dicen, por volumen. Excelente. Misma historia con el biopackaging, más ventas, pero menores precios, misma historia que la celulosa. Y el papel sanitario, que pareciera ser la parte más estable en CMPC, aumentan las ventas y también mayor precio promedio. De alguna forma se echa el equipo al hombro. Y vemos que de todo el negocio, fíjate cómo representa ya un 47% de todos los ingresos. Muy parejito con lo que haga la celulosa, una patita estable. Lo malo es que la otra patita es bastante inestable. Pero aún así, aunque se ponga la camiseta, fíjate, te aporta 13 millones de dólares, eso sí, hablándolo en EBITDA, pero la celulosa me baja un 43, resultado global me baja. Y ya luego cuando vayamos a los estados de flujo vamos a ver un alto flujo por la inversión, aquí lo estamos viendo, mucho CAPEX, pero aquí te lo está diciendo, mucho crecimiento orgánico e inorgánico. La mantención no es tanto. Por lo tanto, si bien está bailando con la fe al negocio, no deja de estar haciendo mucha inversión de capital que después, cuando se dé vuelta al ciclo, y si estas inversiones se vuelven rentables, pudiéramos estar bailando con una muy buena bonita. Esta cuestión de aquí es cosa de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Ese es el problema, nadie sabe. Sigamos viendo otros detalles para después no volver acá. Fíjate cómo está aumentando la deuda, seguramente lo vamos a ver en el estado de flujo. Y que se te comprima el EBITDA y te suma la deuda, fíjate aquí cómo está el ratio de deuda financiera neta EBITDA, cómo te está aumentando, acercándose ya casi a los 4. Todas esas cosas van golpeando en la valoración y por ende en el precio en que cotiza. Y no mucho más, y aquí tenéis harta data, como siempre los invito a ustedes a darse la lata, pero aquí ya el ítem principal, lo estamos viendo aquí justamente, es la bajada en el precio de la celulosa. Ese te manda el negocio aquí en CMPC. Entonces nos habíamos quedado en la ganancia bruta. Ya entendemos por qué bajó este ítem.
Veamos ahora la parte operativa para ver si lo está haciendo mejor o peor. Otro ingreso, aumentando ligeramente, nota 13, ya lo fui a ver, tiene que ver más que nada con revalorización de inventario. Yo encuentro que este número es más contable, no es platita. De igual forma, a 9 meses, más o menos mantiene este número. Es un juego que tiene siempre ese MPC. Costos de distribución disminuyendo, entendible si te están bajando las ventas. Van más o menos de la mano, así que entendible, súper bien. Gastos de administración, que siempre lo digo todos los trimestres, todos los años, desde que recuerdo hacer MPC, creciéndote desproporcionadamente a lo que haga aquí el negocio. No tenemos como ver la nota, siempre lo digo. Un ítem bastante oscuro, por decirlo de alguna forma, en el sentido de que está bien escondida la información, no podemos digerirla, simplemente tenemos que quedarnos con ese número. Otros gastos también se mantienen trimestre a trimestre, año a año, y otras pérdidas que por suerte disminuyen. Entonces llegamos aquí a la ganancia operacional, que va de la mano con lo que está haciendo el negocio, al margen que los gastos operativos tampoco es que lo estén haciendo mucho mejor. Luego en la parte financiera, disminuyendo los ingresos, entendible si se están quedando con menos caja, ocupando la que tienen para las inversiones, por lo tanto le renta menos los que tienen en el banco. Costos financieros aumentando, también entendible, dado que están aumentando la deuda por su plan de inversiones. Interésate de la deuda, que cuando te va mal, fíjate, se llevan toda la plata del negocio. Aquí en esta línea yo ya estoy en cero, de ahí para abajo todo resta, o todo suma, mejor dicho, porque método por la participación, ya saben. Cuánto me anoto por las filiales chiquititas que no me anoto aquí en el consolidado. Aportando algo, perfecto. No es mucho por lo demás, a 9 meses también va súper bien, pero son montos menores. Diferencias de cambio, que esto no es salida de caja, es cuánto revalorizo mi moneda que tengo en las billeteras. Resta, sí, pero no me afecta. Y revalorización de la deuda por unidades de reajuste, también me suma un poquitito. O sea, llegué a un número azul, chiquitito para la escala de CMPC, pero azul al fin y al cabo. Y después lo que les decía en un principio, ayudados por impuestos diferidos, no solamente en este trimestre, en el año, ocupando todo el saldo que tienen en balance ahí de antiguos impuestos que difirieron, como bien dice el nombre, que me lleva este número acá bastante ayudado en última línea por temas contables y temas tributarios. De no ser por eso, este número acá lo más probable es que estuviera en cero o ligeramente negativo, lo cual no es malo, entendiendo que dependemos de aquí del negocio de la celulosa. Hay que entender esas matices en ese negocio. Entonces, habiendo entendido de dónde vienen estos 33, veamos si es mucho, si es poco. Y lo vemos aquí en TIKR, ya está cargada la data, de hecho ahí la ven. Es de los trimestres más bajos, creo que el segundo más bajo de los últimos 5 años. Totalmente entendible, dado el escenario que tiene el precio de la celulosa. No hay mucho más que hacer, pues si CMPC es eso, un negocio de celulosa. No da para seguir analizando mucho más esa data, así que vámonos al estado de flujo, en donde vemos una ligera caída en la generación de efectivo, al menos por el negocio, ya saben, la operación. No se nota tanto el golpe como en el estado de resultados, a pesar de que este número siempre hay que verlo más que nada a 9 meses. Claro, a 9 meses, fíjate, ganancia operacional de 700 a 200 y el flujo operativo de 700 a 700. Y es lo que yo les digo, esta cuestión yo siempre la he visto en CMPC, son muy discordantes los estados de resultados con los estados de flujo. Cuando uno es positivo, el otro es negativo, cuando uno es alto, el otro es bajo. Quizá el 2024 se dio la normalidad de que son más o menos parejitos. Lo cierto es que la plata es plata. La plata la tengo en mano, la tiene la empresa, le permite aquí un poco jugar con sus diferentes inversiones. De hecho, veamos, fíjate justamente lo que veíamos en el razonado adelante. Flujos de la inversión, casi 600 millones de dólares, repartido en CAPEX, repartido en compra, me parece que esto fue lo que compraron en Brasil. Otro activo, no tengo idea, no me especifica, pero en el fondo todo esto es inversión. Tiene algunas entradas de caja que le ayudan perfecto. Por lo tanto, entre lo que me genera el negocio y menos todo lo que yo me gasté, de igual forma me quedan más o menos 170 mil millones de dólares para jugar como siempre aquí en la financiación. Veamos qué hicieron. Pidieron 1.400 millones de dólares en deuda nueva y pagaron solamente 1.100. Lo que veíamos delante rapidito en el razonado, que aumentaron la deuda más o menos 300 millones de dólares. Pero ese es el manejo que hacen con la deuda, así que ahí no nos vamos a meter. El flujo operativo, ¿qué hicieron con esa plata? Pagaron arrendamiento 67 millones, pagaron dividendo 42, pagan intereses, creciendo tal cual lo veíamos en el estado de resultados. Entre todas, tengo una salida de caja mayor de los 170. Estos tres ítems son más o menos 300 millones de dólares. Entonces tú me dirás, ¿la están sacando de la caja? No, pues fíjate cómo la caja está aumentando. Pero a su vez esta caja aumentó aquí de la diferencia en la deuda. Por lo tanto, estos 300 millones de dólares de la deuda, parte lo ocuparon para cubrir las necesidades aquí en la financiación y otra parte se fue aquí de momento a aumentar la caja. Cuento corto, un estado de flujo bastante ambiguo, discordante con el estado de resultado, como les decía. Buena generación de caja que me permite cubrir harto la inversión y la financiación, cubro muy poquitito con deuda,
sigo con buena posición de caja. El tema va a ser cuando el estado de resultados se traspasa al estado de flujo y ya no lleguen las lucas. Ahí CMPC va a empezar a quedar corto y va a tener que aumentar o más la deuda o cruzar los dedos porque se dé la vuelta al negocio. Así que, como siempre les digo, con las commodities hay que tener cuidado, hay que entender bien el ciclo, apostar un poquitito. Siempre lo digo, bien entendiendo el concepto de esperar cómo te va cambiando el ambiente macro que pudiera empujar este tema de la celulosa. Y como siempre les digo, para mí CMPC es una de las empresas chilenas de las más complicadas, de las que más me cuesta entender. Por eso que casi siempre que no esta empresa yo personalmente paso. Vámonos con la siguiente. Que sería Copec, que también tiene su patita de celulosa, pero que por suerte también tiene otras áreas, porque de lo contrario nos encontraríamos con números bastante similares a lo que veíamos con CMPC. Si bien Arauco, el brazo de celulosa de Copec, pesa bastante en el negocio, también tiene otros brazos fuertes. Y si nos fijamos en última línea, te baja el beneficio a la mitad, sí, pero ya no tanto como lo veíamos recién en CMPC. Y esto tiene que ver, como les decía, por tener más variedad de negocios. De hecho, eso lo vemos muy bien en una presentación que siempre aporta Copec. Aquí estamos viendo toda la diversificación. Arauco, cierto, que pesa mucho, pero también la parte de energía pesa más o menos lo mismo, y las diferentes apuestas chiquititas que tiene, que no dejan de ser, no dejan de sumar. Entonces tenemos que entender Copec, cierto, chiquillos, como un holding, no como la empresa que vende benzina, no como una celulosa, no, un holding que tiene muchos brazos. Por lo tanto, leer los números de acá, cierto, los vamos a leer en global y no vaya a entender bien quién lo está haciendo bien, quién lo está haciendo mal, quién aporta, quién resta, de dónde nace esta utilidad final de 200 millones de dólares. Así que mejor que leerlo de acá, chiquillos, vámonos al razonado para ir leyéndolo por partes. ¿Qué tenemos en el análisis razonado? Fíjate cómo el EBITDA no te baja tanto como en la CMPC, es más estable por esta diversificación. Lo mismo la utilidad, bastante parejita desde el último tiempo. Había tenido un muy buen trimestre 2024, el tercero. Por lo tanto, también entendíamos que la base comparable era bien competitiva. Aquí ya empezamos a ver la data segmentada, a pesar de que está por EBITDA. Vamos a ver si tenemos más data particular. Y aquí empezamos a encontrar los números. Y al igual que con CMPC, ventas bajando de un trimestre a otro comparable, también te baja la EBITDA. Y en última línea, el resultado pasó de algo positivo a cero. Fíjate como aquí tenía un resultado operacional negativo. Por lo tanto, aquí no tenemos tanto detalle. O hubo un tema financiero, un tema contable o un tema tributario que me sumó, que me dejó en cero. Pero tampoco nos vamos a calentar la cabeza aquí si sabemos cómo está el negocio de la celulosa. Lo acabamos de ver con CMPC, por lo tanto, que aquí está en cero, entendible sabiendo que tuvo un mal trimestre la celulosa. Si seguimos avanzando ya más al tema de energía, la parte de combustible, que te anota la parte de Copec en Chile y Terpel que está en otros países. Energía Chile, fíjate acá, aumentando el beneficio, súper bien, aportando esa área. Combustible en otros países, creo que esto es Colombia, de 153.000 a 173.000 pesos colombianos, millones de pesos colombianos, pero también subiendo. Aquí te da las variaciones, 13%, súper bien. Abastible, que tiene operación en Chile, Perú, Colombia, muy similar a Lipigas, por lo tanto quizás te dé alguna aproximación de lo que veamos en Lipigas en un par de semanas. Lamentablemente todo, cuando tú lo analizas particular, está con EBITDA, el número que no nos gusta mucho, con resultados bastante mixtos. Chile plano, Colombia creciendo fuerte, un 24% las ventas, Perú se comprimen, Ecuador también creciendo fuerte, y ahora Portugal y España, que es una parte nueva del negocio que está empezando aquí a sumar. Si lo vemos como global, aquí lo estamos viendo, fíjate, te crecieron las ventas, súper bien, pero en última línea en resultado te disminuyó un 30%. Y no tenemos más líneas como para leer el detalle de dónde se dio la baja. Quedamos medio incompleto hasta ahí. La parte pesquera pasó de perder 24 millones de dólares, creo que esto, sí, a 11. Ya sabemos que ese negocio de Copec parece que no está entregando mucho. Y la otra filial es chiquitita, pero chiquitita está por ahí nomás, porque fíjate, nos entregan millones de dólares, así que no deja de ser. La mina Cumbres, que creo que es de cobre, y entendiendo que el cobre está en una muy buena racha, de 83 millones de dólares a 137, una crecida del 65%. Lástima que tengamos que invertir en todo el holding para llegar a esta parte. Tenemos solamente una empresa de cobre en Chile, siendo que somos un país productor, entonces una lástima que no podamos invertir directamente en ese sector que está bastante bien. Y las otras filiales que aquí me las detalla, que todas aportando. Metrogas baja ligeramente, Sonacol aumenta, Agesta disminuye la mitad. Lo bueno es que todo es positivo. Por lo tanto, luego de toda esta repasada y como buen holding, tenemos cosas que suman, cosas que restan, cosas que crecen más, cosas que no crecen, y ahí en el global lo comparamos. Arauco 9 meses perdiendo plata, Copec a 9 meses poniéndose la camiseta, Abastible aportando lo suyo, Sonacol también,
Ingemar creo que era la pesquera perdiendo plata. Ya con esa mirada entendemos mejor a Copec, ya entendemos que esta bajada en el beneficio operacional o beneficio final, de lo mismo como lo mires, viene de la mano de Celulosa Arauco. ¿Y por qué todavía están números azules finalmente en el beneficio? Debido a los otros negocios que lo están haciendo razonablemente bien. Así que veamos, recuerden, tenemos que tomar el número del controlador, 198 millones de dólares, mucho o es poco. Lo estamos viendo aquí en TKR, todavía no está cargada la data, pero sería un poquitito más chico que el último gráfico. No se alejaría mucho de los últimos 2 años, y que esté en números positivos y en ese rango cerca de los 200 millones de dólares tiene que ver con los negocios estables. Y fíjate cuando va a ir ahí con la bonita, 2021-2022, cuando la celulosa acompaña, como ya tenía una base de utilidad, la utilidad luego se te dispara. Entonces aquí al final llegamos a la misma conclusión que con Celulosa Arauco. Cuando se dé vuelta el ciclo, cuando todo suma y nada resta, ahí es cuando Copec brilla. El tema es cuándo va a pasar eso. Rapidito con los estados de flujo, chiquillos. Recuerden que es un estado de flujo de un holding. Aquí tomamos todos los negocios chiquititos y los tiramos mezclados. Por lo tanto, esta bajada en los flujos por la operación debe venir muy de la mano por la menor generación de efectivo de Arauco, entendiendo que el resto de negocios va más o menos parejito, muy en línea por lo demás con el estado de resultados. Y fíjate como el gasto de inversión que están haciendo todas mis filiales, más o menos 2.000 millones de dólares, no son cubiertos por lo que me generan esos negocios. Quedo corto en 600 millones de dólares, que tal cual lo estamos viendo en la financiación, es cubierto con deuda. Pidieron 1.900 millones de dólares y solamente pagaron 1.000, o sea, agrandaron la deuda 900 para cubrir la deficiencia que veíamos arriba de 600. Fíjate como además tiene otras salidas de cajas por arrendamiento, otras actividades, 200 millones de dólares menos, y me faltan 100 todavía que están en estos números chiquititos de acá, salidas que seguramente están invirtiendo. ¿Por qué digo que me faltan? Porque al final del día la caja queda más o menos igual. Si esta cuestión te tiene que sumar 0, llegar al mismo número. Así que leyendo el estado de flujo al final llegamos a la misma conclusión. Una Copec bastante desafiada, una Copec que le está costando un poquitito este trimestre o este año por el tema de la celulosa, recurriendo un poquito a deuda para llegar a sus compromisos, generando plata, sí, pero no tanto para cubrir todo. Veamos cómo queda la valoración, que me recuerde que no les mostré la valoración de CMPC, chiquillo, y tiene sentido dado que es un commodity. Entonces no depende tanto de la valoración si está barato o cara, sino si aquí sube el commodity, sube los ingresos, el múltiplo hace cualquier cosa y cambia todo. Hay que leerla, analizarla de otra forma. Veámosla por ratio per Copec, que no creo que sea el mejorcito, porque tenemos entre medio justamente de estos resultados un commodity que me tergiversa mucho, pero la década anterior la Copec la teníamos cotizando a 15, 20 veces, a veces pasaba a los 30, y en estos últimos 5 años la hemos tenido por 5, 10 veces muy tergiversada la valoración por la variación que ha tenido justamente la utilidad. No sé si sirva mucho. Veamos el Enterprise Value EBITDA, que ahí debiera haber mucha menos distorsión, y en efecto aquí lo estamos viendo. Década anterior 9 veces, 12, 14 como mucho, la parte baja 7, 2022-2023, en el Chile inestable 5 o 6 veces, y hoy en día la tiene en 7 veces, en la parte baja del histórico de valoración. Ahora, como buen holding, también veámosla por el valor bolsa libro, y si lo vemos por este ratio estaría 0,6 veces lo que valen sus fierros, siendo que en el pasado la hemos tenido, si bien en un amplio rango, casi siempre sobre una vez valor bolsa libro. Por lo tanto, visto lo visto, entendiendo los negocios que componen en la Copec, entendiendo que no te puedes llevar solamente un negocio, te tienes que llevar un pack. ¿Te gustan o no te gustan estos resultados? ¿Le tienes fe a Copec? ¿Crees que se da vuelta el tema de la celulosa en el corto plazo, mediano plazo, que ahí quizás te empuje esta empresa? ¿A cuánto está la Copec? Está en 7.000. No lo sé, para mí es lo mismo que la CMPC, muy difícil de leer al futuro por este tema de la celulosa. Pasamos ahora con una que está en el top del forramiento este año, un Ingebec que ha sido una máquina, ha volado en bolsa a raíz de que sus resultados lo están haciendo muy bien, no para de ganar plata. Lo estamos viendo acá, fíjate el beneficio en última línea, de 3.000 millones de pesos a 6.500, más que duplicándose. Si lo vemos a 9 meses también, más o menos un 50% de crecida. Una construcción que está on fire, la verdad. Yo me la perdí por no estar seguro de si se venía o no se venía el ciclo positivo en la construcción. Había que apostar un poquitito, sé que varios apostaron y les salió muy bien, felicidades. De eso se trata, de tener o no tener la guata para meterse cuando no tenemos la suficiente información. ¿Qué tenemos con la Ingebec? Creciendo las ventas, crecen también los costos a un ritmo más o menos similar, raya para la suma, se te expande la ganancia bruta un 30 y tantos %. De hecho, sabía que el razonado me iba a salvar, aquí están las variaciones porcentuales, un 37,6% en el trimestre, viejo. Pueden revisar aquí con calma las variaciones porcentuales a 9 meses o a 3 meses, ¿ya? Sigamos leyéndolo acá, que aquí están todas las líneas completas. Ya parte muy bien aquí la ganancia bruta,
bruta, por lo tanto me deja mucho espacio de aquí para abajo, sobre todo si después los costos operativos, fíjate, gastos de administración y venta, creciendo ligeramente, un 10%, un poquitito menos quizás, pero si esta cuestión me crece al 37%, me va a quedar mucha esa ganancia para abajo. Otros ingresos chiquititos no me cambian, otros gastos fíjate cómo disminuyen, a pesar de que a 9 meses más o menos se mantienen, ingresos financieros que se me mantienen, crecen ligeramente, costos financieros, una constructora que está creciendo, que seguramente invierte en eso, disminuyendo ese costo, a 9 meses sí, mirada diferente, te crece ligeramente, da lo mismo. Tú le perdonáis que te crezca esto ligeramente si fíjate cómo te está creciendo aquí el negocio. Entonces positivo mirado a 9 meses, muy positivo mirado a un trimestre que te lo esté bajando. Y no solamente con el negocio principal nos tenemos que parar para aplaudir. Fíjate aquí, las filiales chiquititas, método por la participación, ¿cierto? La que no me anoto en el consolidado, de estar en números rojos, chiquitito pero rojo, a estar sumándote más o menos el 25% de lo que te hace el negocio grandote. Y unidades de reajuste, ¿cierto? Cómo revalorizo la deuda en balance, para traspasarlo a balance quiero decir, creciéndote sí, pero es más contable y por lo demás tenés que enfocarte aquí en el negocio. O sea, prácticamente no hay líneas que resten, todas suman, todo el negocio está siendo muy bien manejado, lo que te explica esta tremenda crecida antes de impuestos o después de impuestos, da lo mismo como lo mires, que por lo demás hablando de impuestos, pagando lo que corresponde. Así que veamos si estos 6.500 millones de pesos, 6 pesos y fracción de beneficio por acción, ¿es mucho o es poco? Y lo estamos viendo ahora en TKR y no es mucho, es una barbaridad de mucho. Es prácticamente el doble, el triple de lo que viene ganando en los últimos años. Doble respecto a lo que ha ganado en 2024-2025, triple si consideramos 2021-2022 donde ganaba más o menos 2 pesitos por acción. Una locura esta empresa, po. ¿Qué querés que te diga? Pues sobran palabras y qué cosa de mirar el gráfico, los números. Y aquí es cuando todo hace sentido, toda la literatura que uno lee, en el sentido de que una empresa en la bolsa lo va a hacer también dependiendo de cómo lo haga el negocio. Si te crecen las utilidades, te va a crecer el valor en bolsa. Por eso nunca duden del análisis fundamental, nunca duden del value investing. Antes de echar una repasadita al razonado quizá y al estado de flujo, me quiero detener un poquitito aquí. Nota 12. Método por la participación, es muy relevante, ya lo vamos a ver. Aquí lo estamos viendo primero el 2024 porque les quiero mostrar algo. Primero, fíjate como todas las filiales chiquititas que se anota por fuera Ingebec, inmobiliaria, Chile. Tienen unas poquititas en Perú también, aquí la estamos viendo, pero nos vamos a enfocar en Chile. Número 1. Número 2. Fijémonos acá en la participación, ganancia o pérdida, que eso es lo que finalmente después la suma de todo eso se lo traspasan al método de la participación. Fíjate como casi toda esta en 2024, perdiendo, casi todas perdían plata, muy poquitas ganaban y las poquitas que ganaban muy poco. Vengan ustedes a verlos con calma, ahí se van a dar cuenta, pero esa es la conclusión rápida. De igual forma, fíjate aquí, hay un par de inmobiliarias que sí ganaban bastante. Ya el año pasado, 2024. Y si nos vamos ahora a 2025, hay que ir viendo caso a caso. Todavía tenemos algunas con pérdidas, pero ya van siendo menos. Empiezan a aparecer varias con números positivos, chiquititos, medianos, unos más o menos grandes. Si seguimos bajando, fíjate que inmobiliaria 50 y tanto, ganando mucha plata. Fíjate este tramo acá, todos en números positivos, aquí hay uno en negativo. Y ojo que este número está aquí a 9 meses, faltando todavía un trimestre. Pero ya con este repunte en las utilidades que nos acusa que la parte inmobiliaria está repuntando, lo vamos a ver en el razonado, es otra pista más, es otra data más que nos dice que el negocio, la parte inmobiliaria, se está dando vuelta. ¿No me crees mirando la data así a la rápida, los números individuales? Perfecto. Vámonos al razonado y veamos la data global, pues. 2025-2024. Inmobiliaria. Fíjate lo que se consolida en GBEC. 3.500 de ganancia bruta el año pasado, 6.000 este año. Fíjate lo que se anota el año pasado en inmobiliaria en método de la participación, lo que estábamos viendo de forma particular ahora. 1.700 millones de pesos de utilidad versus 2006. Y más abajo te lo explica, tiene que ver con este tema del subsidio, la compra, creo, lo vamos a ver más abajito. Lo cierto es que la construcción, chiquillos, ya partió. Yo lo vi el trimestre pasado, vi los brotes verdes, pero aún así no me dio la guata para atreverme. Y por no tener la guata, me la perdí. No importa, de esto se trata, chiquillos. No podemos ganar en todas. No nos sintamos mal. Lo importante es estar en empresas que nosotros nos sintamos tranquilos,
y que estén ganando plata. Yo no he ganado plata con la construcción, pero he ganado plata, menos lamentablemente con otras, pero muy, muy tranquilo. Y aprovechando que estamos acá, veamos la ingeniería en construcción. Fíjate también, otro bracito fuerte de Ingebec creciendo fuerte. De hecho, en el global pesa mucho más que la parte inmobiliaria. Y la parte de rentas que tiene que ver con el arriendo de hoteles, creo que tiene un bracito chiquitito ahí. Perdiendo plata pareciera ser en la ganancia bruta, pero aquí se lo ingresan en otra línea. Por lo tanto, no hay que pescar tanto la ganancia bruta, sino que el número final. Fíjate, disminuyendo ligeramente, pero no resta, que es lo importante. Entonces, como siempre, chiquillos, los invito a ustedes a leer el razonado con calma. Aquí van a encontrar por qué está creciendo tanto la parte inmobiliaria, impulsado por la nueva ley de subsidio a la tasa hipotecaria, que funciona para las propiedades de 4.000 UF, las cuales son más del 90% de la oferta que da Ingebec. Si seguimos viendo el razonado rapidito, veamos las ventas de ingeniería y construcción. Fíjate cómo los trimestres comparables creciendo. Fíjate cómo en el largo plazo, si estáis mirando ya más al largo plazo, no tanto el trimestral, fíjate la tendencia. Fíjate por favor el backlog, la cartera de pedidos que después se transforma en venta y después se transforma en beneficio, que es lo que estamos viendo en los diferentes números de Ingebec, esta crecida constante en las utilidades. Fíjate aquí el backlog inmobiliario, fíjate como después de 4 años con tendencia a la baja, ya se está empezando a dar vuelta. Fíjate este gráfico, yo se lo mostré la temporada pasada, quedamos aquí más o menos, en donde yo les dije, me recuerdo, qué va a pasar cuando esta cuestión avance y se empieza a dar vuelta. Bueno, está pasando. Y fíjate cómo siguió la tendencia de que seguían bajando las casas en verde, seguían subiendo la de entrega inmediata, y fíjate cómo aquí no se alcanza a ver, a ver, lo voy a hacer un pequeño zoom, fíjate aquí cómo esta tendencia empezó a cambiar. Fíjate cómo la en verde, de nuevo, pareciera que se me está dando vuelta. Yo se los dije, vayan a ver el video de la temporada anterior. Es muy loca esta cuestión que yo ni a veces yo me escucho. Faltó convicción, faltó valor. E insisto, chiquillos, no le voy a dar la lata, vengan a saber el razonado de Ingebec, que es muy muy bueno. Pero le acabo de mostrar a la rápida cuáles son las razones de por qué Ingebec está brillando en bolsa. Todas las líneas de negocio haciéndolo muy muy bien, con un muy buen presente. Y para terminar rapidito el estado de flujo, muy concordante, fíjate el flujo por la operación creciendo al doble, lo que genera el negocio y la platita que genera el negocio, totalmente concordante con el estado de resultados. Si nos vamos a los flujos de la inversión, fíjate acá, compren las participaciones de las no controladoras. Número 12, si tú te vayas allá, te va a decir que ha aumentado la participación en estas filiales chiquititas, la inmobiliaria Juanito, la inmobiliaria Pepito, ha ido comprándolas. O sea, yo no sé si este dato ya estaba en los trimestres anteriores, pero estábamos viendo cómo la propia Ingebec estaba viendo que se viene este repunte y entendiendo que estaban los precios botados de la inmobiliaria, fueron comprando la participación y ahora están empezando a ver en la parte bonita del ciclo. Por lo tanto, esto me habla a mí de otra virtud de Ingebec en el sentido de ser unos visionarios y estar comprando en el momento adecuado, en el negocio donde están ellos, donde se manejan. Esto se va a traducir después, chiquillos, ya lo estamos viendo, pero se va a traducir después en ingresos, sobre todo en la parte de método de participación. Ya lo acabamos de ver en este estado de resultados. Pero eso es inversión, eso es crecimiento. Lo que es el CAPEX, aquí lo tenemos, un CAPEX muy muy chiquitito. Estos préstamos de acá son justamente platas que van para la inmobiliaria, platas que prestan, platas que después cobran. Aquí se van neteando más o menos. Por lo tanto, fíjate de todo lo que te generó el negocio, gastaron 20.000 millones de pesos, principalmente acá, por estar aumentando la participación, y aún así te quedan 15.000 millones de pesos para la financiación. Vemos como esos 15.000 me cubren por completo lo que es compromisos, dígase arrendamientos, dividendos y pago de intereses. Me sobra plata. Número 1. Número 2. Si bien les sobra plata, aún así, fíjate, pidieron más plata de lo que pagaron. Agrandaron la deuda más o menos 33.000 millones de pesos. Eso me explica, entre lo que genera el negocio y el aumento de la deuda, por qué la caja pasó de 20.000 a 62.000, preparándose con una muy buena caja respecto al año anterior. ¿Será que van a seguir comprando estas filiales? ¿Será que van a ponerse a invertir entendiendo que se está dando vuelta el negocio? Nadie te aumenta la deuda con el negocio andando tan bien para dejarlo aquí sin hacer nada. Algo van a hacer con esta plata, toca esperar ver qué van a hacer. O quizá el razonado lo dice. Yo lo leí a la rápida, no encontré la parte de los planes de Ingebec. Ahí vayan ustedes a leerlo. Y si no aparece, ya les digo, algo va a pasar. Así que para finalizar con Ingebec, repasemos rapidito la valoración, veámosla por ratio PER. Está cotizando en este momento a 10 veces beneficios, no me recuerdo. No está integrado aquí el dato de la utilidad. Voy a calcular el ratio PER manual. Todavía no está ingresado en TKR. Me da que ha ganado en los últimos 12 meses 15,59 pesos. Ingebec, una locura. Fíjate, la que más subió el día de los resultados fue Socobesa y Echeverría Izquierdo. No está Ingebec aquí. Una arrastró la otra, una locura. Ingebec la tenía en 125. Perde 8 veces. Por lo tanto,
cuando se actualice la data aquí en TKR, este PER que estamos viendo aquí de 10 me va a bajar rapidito aquí al rango de 8 veces. Y ahí estamos viendo el historial hacia atrás, los tiempos buenos, los tiempos malos. La última vez, los tiempos buenos, 2017-2018, el mercado llegó a pagar 12, 14 veces y la tenemos hoy en día en 8 veces. Así que visto lo visto, creo que más claro echarle agua. Ya saben que no les puedo dar mi opinión, lo que sí les voy a decir que terminando el video voy a seguir leyendo mucho más de Ingebec. Se ven varias cosas interesantes al margen de que ha subido un montón. Pasamos ahora a otra de las que pasa desapercibida en nuestro mercado, una chiquitita, piolita, del grupo Quiñenco por lo demás, pero que está haciendo las cosas muy bien. Vámonos con la sociedad Matriz SAM. La sociedad Matriz SAM que también no para de generar plata. Fíjate en última línea los resultados, duplicándolo a 9 meses también, subiendo más o menos un 50%. Ya con eso te va diciendo mucho. Veamos qué hizo la sociedad Matriz. Subiéndote los ingresos, más o menos un 12%, lo que para un negocio estable sin tanto crecimiento, que te crezca la venta un 12%, es mucho. Y yo ya me fui a ver el razonado, lo leí, y tiene que ver netamente con mejoras del negocio. No es que estén adquiriendo, no es que estén haciendo mucho crecimiento. Salía que se están optimizando las operaciones de remolcadores principalmente, o puede que haya un poquito de crecimiento orgánico, ahí habría que leerlo con más calma. Lo cierto es que un 12% para este tipo de industria es mucho. Y fíjate aquí cómo te crecen los costos solamente un 5%. Conclusión, se te expande el margen. La crecida en venta del 12% con contención de costo acá implica que en la ganancia bruta se me expande un 27%. Esta ya me va explicando de por qué creció tanto la utilidad, porque luego, fíjate acá, en los costos operativos, donde prácticamente todas las líneas son menores, un chiste, y la principal, gasto de administración, creciéndote marginalmente. Conclusión, la ganancia operacional se te sigue expandiendo, esto debe ser más o menos un 33%, y que luego si nos vamos a los ingresos financieros, que te disminuyen ligeramente, pero también te disminuyen los costos, la parte contable aquí también me ayuda, raya para la suma, se me sigue expandiendo el margen. Un 70 y tantos % aquí de expansión de margen, que aquí como siempre me faltó la última línea, los impuestos, que se me hace un poquito poco. No tan poco, pagó un 23% este trimestre, o sea, bastante normalito. ¿Dónde sí se me hace poco? Y lo recuerdo de la temporada anterior, a 9 meses, 14 en 18, en 80, perdón, 81, fíjate, es más o menos el 17% de impuestos. Y ahí tú decís, chuta, o trimestre se va a cargar en impuestos para más o menos llegar al 27 y se me va a comprimir un poco la utilidad. No es el caso, porque casi siempre nos encontramos con los impuestos diferidos cuando nos vamos a ver las notas. Y esto yo lo hablé en el video anterior, la temporada anterior. Pasa que SM SAM, váyanse a la nota para que lo vean, tuvo una reversa de impuestos que pagó en Alemania, si mal no me equivoco, por la venta de Gloy del negocio portuario, y eso ahora lo está ocupando como crédito. Entonces le pasa que en este periodo, en este 2024, va a tener una carga tributaria menor al 27%, producto de esos, comillas, beneficios tributarios. Así que le va a tocar un muy bonito 2025 producto de esta pequeña ayuda. O sea, ya lo estamos viendo aquí y falta todavía un trimestre. Así que veamos, 23,8 millones de dólares, ¿es mucho o es poco? Lo vemos aquí en TKR. Para quien no recuerda, esta barra gigante fue la venta del negocio portuario de Hapag-Lloyd. Antes de eso consolidaba ese negocio, tenía dos líneas de negocio muy fuertes, la logística y la portuaria, y fíjate lo que ganaba antes, pues a ver, lo voy a acotar para que lo vean mejor. Fíjate cómo ganaba 19, 23, 27 en el mejor de los casos, ahora ganó 24, teniendo la mitad de lo que tenía en ese entonces. Y después de haber vendido ese negocio a Hapag-Lloyd, le bajaron la utilidad en un principio, sí, pero fíjate cómo ha ido retomando en el último tiempo, y los 23,8 millones de dólares serían el mejor trimestre de utilidades después de la venta a Hapag-Lloyd del negocio portuario. Por lo tanto, aquí no tenemos doble interpretaciones. El mejor trimestre de los últimos 5 años, obviando este trimestre de la venta de Hapag-Lloyd y obviando el del 2020, pero que entendamos que ese 2020 habían dos negocios aportando, ahora tenía solamente uno. Entiendan esos matices y ahí van a entender por qué es tan positivo el resultado de la sociedad matriz. Así que como siempre los invito a leer el razonado para que vayan encontrando las razones. Aquí te lo está explicando gracias a una mayor actividad y un mejor mix de servicios, mayores eficiencias operacionales en ambas áreas, remolcaje y logística aérea. ¿Y qué podemos esperar para el futuro con la sociedad matriz? Crecimiento, pues. Fíjate cómo están comprando porcentajes de negocios que ya tienen, por lo tanto ahora van a consolidar más ingresos, más beneficios. Están viendo una mejor actividad en general de logística. Y aquí me hablan de un dividendo que ya salió. Tendría que verlo, no me recuerdo la verdad. Fíjate como las dos áreas, remolcadores y logística aérea, subiendo un 12%. Así que como siempre no les voy a dar la lata, los invito a ustedes a ver el razonado. Deuda financiera neta EBITDA, negativa, tenéis caja neta, una locura. Los invito a ustedes a leer el detalle
detalle, pero básicamente es lo que les acabo de resumir. Y lo que son los estados de flujo con la sociedad matriz deben de ser 3/4 partes de lo mismo. Y en efecto, fíjate el flujo por la operación creciendo ligeramente, quizá un poquitito más ajustado que los beneficios. Y en última línea se nota mucho la diferencia, pero porque el año pasado pagaron un impuesto importante por la venta de Hapag-Lloyd. Eso te castigó de alguna forma el beneficio operativo, pero muy puntualmente, entendiendo que el año pasado habían ingresado mucho, dígase 2023. Por lo tanto, muy buena generación de flujo, la mitad se me da más o menos en CAPEX, un CAPEX que está aumentando, sí, pero lo acabamos de leer en el razonado, están seguramente comprando, están mejorando su operación y eso tiene que implicar salida de caja, no va a mejorar la operación de la nada, del aire. Y en la financiación veamos qué hicieron. Pidieron 96 millones de dólares, deuda nueva, y repagaron solamente 65. Agrandaron la deuda más o menos 30 millones de dólares. Lo cual no me hace mucho sentido entendiendo que el negocio está generando mucha plata. Que luego de la obligación, el CAPEX, me quedan 60 millones de dólares. No sé. Pagando dividendos, harto, donde el negocio está dejando. Cubriendo sus diferentes obligaciones de arrendamiento, de intereses, que fíjate ambas, bajando de un año para otro. O sea, fácilmente no hubiesen pedido la deuda y hubiesen mantenido la posición de caja. Pero entre lo que pagaron y lo repagaron, aumentaron un poquito la deuda y no la han gastado, también aumentó la caja, 500 millones de dólares. Y esta es una pregunta que venimos muchos preguntándonos ya desde el año pasado. ¿Qué va a hacer la sociedad matriz con tremenda caja? Todavía no la gasta, todavía no la reparte. Generalmente los negocios del grupo Quiñenco reparte el dividendo y le deja la plata al grupo Quiñenco. En este caso no, está en manos de la sociedad matriz. De momento le está generando intereses, la mantienen a stand-by, así que no necesariamente algo malo. Repasemos la valoración. Que la sociedad matriz funciona muy bien por ratio PER. De hecho, fíjate, como hasta antes de la venta de Hapag-Lloyd, como no tenía tanta caja, la valoración usual de esta empresa era 10 veces, 16 en el mejor de los casos, 7 en el Chile inestable, pero con alto y bajo el promedio era más o menos unas 10, 12 veces. Y ahora, si bien el negocio lo está haciendo muy bien, mejor incluso, la valoración se nos disparó. Fíjate cómo ha ido bajando en la medida que ha ido repartiendo el dividendo, pero hoy en día la tienes en 17, 19 veces. Y no es tanto que el negocio esté valorando tanto porque el negocio lo está haciendo mejor. Ya vemos que comparativamente los números, si bien son buenos, está más o menos lo mismo que venía ganando antes. El tema aquí tiene que ver justamente con lo que veíamos, con esa tremenda caja que tiene, que el mercado sabe que en cualquier momento la puede repartir y eso es parte del valor libro, del patrimonio. Por eso es que el ratio bolsa-libro ha ido subiendo, entendiendo que el mercado sabe que esa plata está ahí. El valor contable no es que sean tantos fierros, no es que sean los remolcadores, es la plata que tiene en caja. Así que visto lo visto, número uno, ustedes conocen a la sociedad matriz, entienden su negocio, se les hace atractiva estos precios. Como les decía en un principio, una empresa que generalmente pasa piorita en el mercado, pero que está haciendo las cosas bien. Ahora que esté atractiva no, esa es otra historia y eso lo tienen que definir ustedes como siempre. Y terminamos este video con CAP, con quién otra, que tiene tantas cosas, tantas matices, de verdad no sé por cuál partir y no sé si después de ver todas las cosas vamos a llegar a una conclusión clara. Vamos por partes, vamos por el precio del hierro. Si bien en el último año ha tenido altos y bajos, en promedio se ha situado alrededor de los $100 por tonelada, un poco más, un poco menos. Recuerden que el trimestre que vamos a ver es de julio a septiembre, que justamente partimos con un bajón en $94 hasta su recuperación en 105. Por lo tanto, estuvo en un promedio de más o menos 98, $100. Y si lo comparamos con el del trimestre anterior, con un comportamiento diferente, pero también más o menos que se situó en la misma banda, $100 por tonelada, un poco más, un poco menos. Por lo tanto, ¿qué les quiero decir? Que comparativamente hablando, los precios de los commodities, los trimestres que vamos a ver eran muy parecidos. Número 1. Número 2, tonelajes, que si bien Grupo CAP abarca más que solamente la parte minera, sabemos que es la parte que más pesa, ya vamos a leer con calma este razonado. Los quiero llevar primero a la parte de los tonelajes para que después veamos si nos hacen sentido los números. Y aquí lo estamos viendo casi al final de la presentación 2024 versus 2025, el Q, lo que nos interesa, que ya sea que lo mires por despacho o producción, en ambos casos bajando 9 o un 16%. Por lo tanto, a primera vista pudiéramos entender que era un trimestre un poquitito más complejo, que pudiéramos esperar una leve baja quizás, y lo cierto es que no, y para eso tenemos que ver el detalle. Pero antes de ir al detalle, ahora sí partimos con los números, veamos finalmente cómo terminó CAP en este trimestre. Una pérdida que se duplica desde perder 8 millones de dólares a perder casi 16. Yo no tengo idea qué esperaban los analistas del mercado, yo tampoco no esperaba mucho de CAP, yo esperaba números rojos, como mucho un 0, por lo tanto este número a mí no me sorprende. Y es que recordemos que
lo principal que está afectando a CAP, a los números de CAP, es la falla, el problema que tuvieron en la mina Los Colorados, que les cambió todos los planes de explotación, que todavía no se resuelve, que hay muy poca información. Creo que en el razonado no hay nada, tenemos que esperar la presentación para que recién se dignen a contarnos en qué va. Lo más importante con CAP, lo que mueve las ventas, las utilidades, no nos dan ni una pizca de información. Hay varias otras cositas, sí, pero el núcleo, el principal, el problema central, hoy por hoy, nada. Y si bien en este momento no tengo CAP, si alguna vez la he tenido, me gusta esta empresa, la entiendo bien, por eso que me muestro un poquitito indignado, trato de controlarlo, pero creo que se me sale por los poros. Oye, ya, pero vamos por partes. Ganancia bruta, ¿cuánto vendí menos cuánto me costó? Uno podría hacer la mirada rápida, están ganando lo mismo y seguimos. Oye, no es tan simple como eso. Si bien el número es igual, fíjate cómo las ventas están aumentando y ya veíamos que bajó el volumen del hierro, la parte minera quiero decir, el precio es más o menos lo mismo. ¿De dónde se dio esa subida? Y lo mismo acá, subiendo los costos. Que esta subida de costos la podemos entender un poquitito por el hecho de que como están con el problema de explotación, eso te aumentó mucho los costos unitarios. Vamos a la nota 32 porque la 9 no nos dice mucho, simplemente te dice que subieron el costo de producción, que ahí igual no sabéis por qué. Pero en la 32 tenemos un poquito más de información. Y aquí vemos el compilado, no nos vamos a centrar en industrial por infraestructura porque son chiquititos los montos, después los vamos a repasar rapidito. Nos vamos a centrar en el núcleo del negocio, la parte minera, y qué cositas podemos ir entendiendo que puede que te hagan más o menos sentido. Ingresando más por venta de mineral. ¿Cómo se están produciendo menos? No tengo idea. Liquidaciones finales por venta de mineral. Un ítem que nos apareció de la nada hace un año y que empiezan a explicar parte del negocio que siempre resta. Nada que hacer. Mark to market. El famoso mark to market que también nos empezaron a contar desde el año pasado. Siendo un efecto positivo, y esto yo lo recalqué mucho en trimestres anteriores, en donde el efecto mark to market se da más que nada para trimestres consecutivos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo vendo en el Q2 a 105 y a los chinitos les llega en el tercer trimestre a 100, ellos te van a comprar el mineral a 100. Por lo tanto, esa diferencia que se dio aquí hacia abajo, me la tengo que anotar de forma negativa, y fue lo que CAP nos acostumbró a hacer mucho el trimestre anterior, el año pasado, perdón. Un efecto mark to market negativo que quitaba mucho de las ventas. En este caso, fíjense, se está dando justamente lo contrario. Vendieron en Chile en una parte baja y como el precio subió cuando le llegó a los chinitos, ahora el precio estaba más alto, tenían que pagar esa diferencia a favor de CAP. Y ese era el miedo que yo tenía al menos, que después cuando llegaran los resultados nos metieran la cuchufleta, ¿cierto? Y perdiéramos plata siempre con este efecto mark to market. No, fíjate cómo está aumentando, positivo. Era lo mínimo que uno podía esperar de esta cuestión, si tiene que ser parejo para ambos lados, así que aquí súper bien. Ingresos por venta de pellet, esto me llama profundamente la atención, cero. Nada, que el pellet, para quien no sepa, es un producto, digamos, refinado de hierro que tiene una mayor ley, que por ende se vende con premio. CAP tiene dentro de sus plantas una planta que se llama justamente planta de pellet, que es para refinar este producto. ¿Será producto de la mina Los Colorados? ¿Habrá problemas en la planta? No tengo idea. Pero sí me llama la atención que si aquí tengo cero, no estoy produciendo pellet, quizás en vez de estar reprocesando y mejorando ese mineral, lo tiro aquí al mineral común, que me explicaría de por qué creció esto. ¿Tenemos explicación en el razonado de lo que les acabo de decir? No, son solo suposiciones. Y ya el resto son cosas chiquititas que no me cambian mucho. Por lo tanto, lo que les quiero decir, fíjate los ingresos por la minería aumentando, sí, explicado por este efecto puntual del mark to market, porque el ingreso del mineral normal y el pellet, más o menos entre los dos se netean. Súmate este con este, llegáis más o menos al mismo valor de acá. Lo que te bajó en volumen seguramente lo recuperó en precio, una cosa así. Por lo tanto, vuelvo al principio. Tenemos la misma ganancia bruta, pero la composición aquí es brutal. Este año, ayudado por el efecto mark to market, de no haber tenido ese efecto, este número hubiese sido un poquitito mayor, igual que el año pasado, pero con los costos ahora disparados, y esto se me hubiese comprimido aún más, y eso a mí me preocupa. Vamos a ver luego estos costos en el análisis razonado, que creo que tienen nombre y apellido. Pero sigamos avanzando. Otros ingresos chiquititos, no me cambia, suman muy poco. Costos de distribución disminuyendo, entendible dado que están moviendo menos mineral. Gastos de administración creciendo ligeramente, más o menos controlados. Lo mismo a 9 meses, con el cinturón bien apretado, CAP bien ahí. Lo que tienen que hacer cuando están bailando con la fea, con el periodo de vacas flacas. Y otros gastos que más o menos se mantienen, otra ganancia lo mismo, no cambia mucho.
De igual forma, fíjate ya como la ganancia operacional disminuye bastante, siendo que partimos de un número bastante similar, donde van dándose estas pequeñas variaciones. Y cuando los montos ya son menores, esas pequeñas variaciones se sientan. Y se sienten luego aún más en la parte financiera. Como no está generando tanto cash, está seguramente quemando caja que le genera menos intereses. Y a su vez, como están pidiendo deuda, dado que el negocio no le está permitiendo cubrir todas sus necesidades, el aumentar la deuda te implica pagar más intereses, a 3 o a 9 meses. Misma mirada. Intereses, fíjate, que son el doble de lo que está dejando el negocio. CAP en este momento está quemando plata. Y ajustes contables que tampoco nos vamos a meter aquí porque son montos menores y el núcleo principal, el problema principal lo estamos viendo acá, en esta parte. Al menos no te maquilla la foto, te paga impuestos como corresponde, no te pone impuestos diferidos, entonces llegáis a este número acá. Que no sacamos nada con ver el global a 5 años, si es mucho, si es poco, porque entendiendo que es un commodity, entendiendo que el hierro es talento, entendiendo que están con problemas particulares, es sabido que está en la parte baja. Creo que no aporta mucho, la verdad. Así que vámonos al detalle que está siempre a la parte final para ver cada una de las áreas. Y aquí estamos viendo el cuadro mando, ¿cierto? Por cada una de las áreas. Ahora sí vamos a repasar las otras. Partamos por infraestructura. Esta área que es parejita, que aumentó su participación, se la compré a los japoneses, CAP, generando platita, como siempre. No sé si más o menos que el ejercicio anterior. 6,6 versus 7. Ahí nomás la verdad, ¿eh? Esta área siempre crece parejito, constante, y en este caso, en este ejercicio, bajando un poquitito. Revisé rápidamente el comparativo, partimos con números muy similares acá. Entonces, si te aumentan un poquitito los costos, eso explica por qué se te comprime, te achica ligeramente la utilidad final. Vámonos con la parte industrial, ¿cierto? La parte de acero. Sin TAC, porque Huachipato, recuerden, ya no corre. Me da la sensación de que está mejorando los números. No vi el reporte de Sintac, le soy súper sincero. Ganancia bruta de 11,5 versus 9,3 el ejercicio anterior. Perfecto, está mejorando. Resultado operacional 5,8 el 2024 versus perdiendo 1,1. En última línea sí, está perdiendo plata todavía, pero ya vemos que está recuperándose a poquitito. Lo importante de esta área es que no reste mucho. Con que llegue a cero es suficiente, si aquí la parte importante es la parte minera. Esa es la que forra CAP. De igual forma, chiquillo, que esta área te esté haciendo perder 20 millones de dólares en el trimestre, ¿eh? Uf, y en el acumulado 9 meses, ¿cómo va? No, aquí todavía está el efecto Huachipato. Ah, pero está discontinuo. Te está haciendo perder 66 millones de dólares en el año. No deja de doler, pues viejo. Fíjate la parte minera, con mucho esfuerzo ha logrado generar 90 millones de dólares y el área de acero se te lleva ahí al tiro 66, no lo sé. Y la parte minera que ya la veíamos, que le echábamos un vistazo, que me llama la atención que estos números son bastante diferentes a lo que acabamos de ver en la nota 30, donde está el detalle, pero siguen la misma lógica. Margen bruto 35, 2025, 2024 también tenían 35 en este cuadro. Desconozco por qué se da esa diferencia, las conclusiones son exactamente las mismas. Te crecen las ventas, pero también te crecen los costos. Al final el margen es el mismo. Gasto de administración que se lleva en la mitad. Y en intereses se me va más plata de lo que me deja ese negocio. Entonces aquí no da para seguir leyendo, digiriendo más estos números. Vamos al razonado para ver qué cosa nos va explicando CAP. Partiendo por el hecho que en este razonado nos están dando mucha mayor información, la cual no te la explican del todo bien, pero tenemos ya más data que podemos analizar. Yo estos cuadros se los mandé todo al chat GPT y llegué a algunas conclusiones relevantes. Disminuyendo los ingresos por menores volúmenes, menores precios y mayores costos unitarios. Ninguna sorpresa, sabido a día de hoy. Resultado disminuido debido a la suspensión de la fase 5 de los Colorados. Te da la explicación de cuánto cayó y cuándo se resuelve esto. No sé, que pongan aquí, esperamos resolver este problema para el Q1, el Q2, el Q3 2026. Si es que, no sé, díganmelo ustedes. Eso es lo que esperamos nosotros aquí en esta línea. No cuesta nada. Esto es relevante cuando vayamos a ver el estado de flujo, presionado por el CAPEX, que están invirtiendo mucho, no solamente en mantención, sino que en Aguas CAP, la participación que le compraron a los japoneses, Aclara, la apuesta en tierras raras, Promet, no sé, esa es la parte de acero creo. De hecho, si seguimos viendo aquí nos va dando varios detalles de los planes que está teniendo CAP. La reconversión de Huachipato a un centro logístico portuario, que va a implicar salida de caja para hacer la reconversión que implique, pero que pudiera tener una reconversión interesante si después se vuelven una patita, digamos, más constante, como la infraestructura que tienen en el norte, no ya esa pérdida gigante que tenían todos los años con Huachipato. Bien ahí. Tierras raras, que creo yo que ha sido lo que ha movido más CAP en este último tiempo. CAP de un trimestre a otro ha subido más o menos un 30 o un 40%, de 4.800, 5.000 hasta más de 6.000 pesos, sin noticias de la parte minera, el hierro manteniéndose. Netamente creo yo, por el tema de las tierras raras, el ruido que metió a nivel mundial Donald Trump,
por la visión estratégica que le están dando a este tipo de minerales. Una apuesta cuando hablamos de Aclara, chiquillos, que de momento es eso, apuesta. Están invirtiendo en Brasil, en Chile, con hartos proyectitos, pero que de momento no han sacado ningún gramo de alguno de estas tierras raras. Así que ahí es cuando tienen que tener ustedes cuidado cuando el mercado se mueve más por especulación que por números, que plata, por buenos negocios que estén generando lucas. Y viendo el razonado, quizás algunos se empiezan a entusiasmar porque aquí ya empezamos a ver un repunte de la producción de hierro, pero no tiene que ver con Mina Los Colorados, que es uno de los activos principales, sino que reabrieron la mina Pleito en Valle del Elqui. Seguramente eso te empujó en este trimestre ese número. Hay que ver si lo siguiente se mantiene esta tendencia y esperar, como les digo, porque eso es lo que más importa, la mina de Los Colorados. Aquí como que medio que escondido, como pasando piola, ¿cierto? No pasa piola para los ojos que estamos acostumbrados a leer CAP, y esto me parece que ya lo leíamos el trimestre anterior, el cambio de metodología en cuanto al costo de envío del mineral, que antes lo asumían los compradores, FOB, y ahora lo asume en parte, no todo, CAP. El que CAP asuma ese envío implica que de momento 9 meses ha gastado 74 millones de dólares extra. Esto me podría explicar a mí por qué te crecieron tanto los costos cuando veíamos en un principio. ¿Tú crees que CAP te dice si ese valor lo traspasó al precio que están vendiendo? Directamente no te lo dice en ninguna parte, te presenta una tabla con cash code, ¿cierto? Que hay que entrar a digerir muy bien. De hecho, estuve bien entretenido este fin de semana presentándole toda esta información al ChatGPT. Se la expliqué de una, de otra forma, por aquí, por allá. Me entretuve bastante en ese ratito, debo ser sincero. Cuento corto, da lo mismo como le presenté los datos al chat. Este me dijo que el cambio de metodología efectivamente redujo el margen operativo de CAP. O sea, dicho en otras palabras, CAP gana menos por tonelada, menos plata. Que era lo que yo pensaba solamente al ver estos cuadros y al leer estas líneas. Solamente que como te tiran una avalancha de información, uno queda un poco abrumado. Hagan el análisis personal ustedes, chiquillos. Y no mucho más, la verdad, leyendo el razonado. Insisto, me busqué todo el razonado, algo de Los Colorados, nada. Hay que esperar la presentación del resultado seguramente la semana del 10 de noviembre. Entendiendo que si está bajando el EBITDA y está subiendo la deuda, fíjate el ratio cómo se te está disparando. Así que para terminar con CAP, echemos una mirada al estado de flujo, que es muy concordante con el estado de resultado, 3/4 partes de lo mismo. Fíjate el flujo por la operación, cómo está disminuyendo, apenas 200 millones de dólares en 9 meses. Y aquí la explicación ya se la he dicho en este video, la parte minera guateando, no generando las lucas que se requieren. Fíjate aquí el puro CAPEX, ya son 245, mantener las minas es caro. Por mucho que está recibiendo algunas luquitas aquí, igual queda corta porque además tiene otros compromisos. Seguramente aquí está metido el tema de Aclara, el tema de la compra a los japoneses del negocio del agua en el norte, la planta desaladora. Ya quedó en negativo cuando llego aquí en la financiación. Por eso es que están pidiendo 413 millones de dólares en deuda nueva y solo pagando 260. O sea, están agrandando la deuda aquí más o menos 150 millones de dólares. Eso te va explicando por qué están creciendo los intereses, visto en el estado de resultados y ahora visto en el estado de flujo. Con una caja que, dado los grandes compromisos que tiene, por mucho que pida deuda y estén aumentando, al final le está disminuyendo, menor que comparado al año pasado. Por lo tanto, chiquillos, visto lo visto, CAP sigue sin repuntar, todavía no se ve esa luz al final del camino. En bolsa puede subir mucho por expectativa, lo cierto es que aquí está perdiendo plata, pero cuando tenemos un mercado alcista que te empuja todo, muchas veces estas cosas pasan a segundo plano, el mercado se emociona, como está tan positivo, te da el tiempo, el espacio para esperar. Quizás 2026 es el año de CAP y los que entraron ahora, que se anticiparon y tuvieron la suerte de tener este mercado alcista, se van a forrar, no lo sé. O si después quizás CAP presenta sus problemas en la mina que todavía no se van a resolver en 2026, quizás el mercado se pega al cachofazo y dice, chuta, me entusiasmé mucho y nos vamos de vuelta para abajo. No se sabe, dado esta pobre comunicación que nos da CAP respecto a los temas importantes, toca esperar nomás. Así que déjenme en comentarios qué les pareció estos resultados. Yo la tengo súper clara, ya saben, no les puedo compartir mi opinión, pero sí les puedo decir que ya cerré el PDF de CAP, volví a abrir uno de una que ya les hablé hace un par de minutos atrás. Y con esto, mi gente, terminamos este video. Salió bastante largo, creo que les va a quedar de más de una hora. Digerimos todos los números que nos presentó el mercado esta semana. La próxima semana bajamos un poquitito el ritmo. Ya empezamos a ver reportes solamente de una empresa al día, gracias a Dios para mí, en donde creo yo que la que va a ser más interesante de toda la semana va a ser la TAM.
al margen que lo va a estar haciendo bien operacionalmente, está con mucho ruido, que muchos dicen que el acreedor va a vender apenas tenga la ventana para hacerlo. De momento no lo puede hacer hasta la entrega de los resultados, que está con una huelga de pilotos ahora, que está con un problema del cierre del gobierno federal en Estados Unidos, que hay menos tráfico aéreo, mucho ruido de fondo que supuestamente afecta a la TAM, pero que al menos viendo los números operacionales, la TAM lo está haciendo muy bien. Ahí cada uno tiene que evaluar y definir cómo le está yendo a la TAM. Terminamos con el retail con Falabella, ya vamos a tener una noción de cómo viene Vapores, una Vapores que en el último tiempo ha pasado a segundo plano. La constructora Salfacor también vamos a ver si se une al club de las constructoras que se están forrando, así que todavía queda bastante por digerir, por ver en videos que van a llegar primero para los miembros del canal. Chiquillos, como siempre, muchas gracias. Les tengo una novedad a los miembros fieles, sobre todo los que ven los videos educativos. El siguiente video correspondía que les hablara del balance, cosas que yo veo, que considero, cosas más allá de lo obvio, que el activo, que el pasivo, que la división en la resonancia, ni siquiera me la sé porque nunca la he ocupado, da lo mismo. La cosa es que creo que voy a tener que volver a patear ese video para el siguiente periodo entre temporada de resultados, dígase enero, febrero, marzo, no lo sé, porque creo que les voy a tener un video aún más interesante. Les voy a hablar de optimización tributaria. Pero ¿cómo, Lucho, si tú ya tenéis 2 videos que estoy poniendo acá? ¿Para qué vaya a seguir hablando de lo mismo? Y sí, es verdad, pero el video que les voy a traer creo que es muy interesante. Optimización tributaria en diciembre. Cómo sacamos la foto de nuestra situación del año 2025 y qué decisiones tomamos en diciembre para optimizar la carga tributaria. Abril ya es tarde, enero ya es tarde, tenemos que hacer los movimientos de optimización en diciembre. Se los voy a explicar, seguramente voy a ocupar mi caso ejemplo para que tengan súper claro lo que tienen que hacer en diciembre, para que después en abril no estén con dolores de cabeza haciendo la declaración de renta. Y todo eso, como siempre, chiquillos, tratando de darles lo mejor que tengo de mi conocimiento, por estar aquí ayudándome, patrocinándome. Déjenme en comentarios si les tincó el tema, así que ahí nos estaremos viendo en diciembre con ese video exclusivo para ustedes. Así que terminamos otro video, chiquillos, nos estaremos viendo la próxima semana con el compilado de los resultados que se den en toda la semana. Cuídense, mi gente, nos estaremos viendo en el siguiente. Que estén bien, chao.